Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a El Canal Sin Un Buen Nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Beetlejuice, la más reciente película de Tim Burton, la más reciente película de Warner Brothers. Hay muchas cosas de cuales hablar porque es una película bastante interesante, tanto que por lo que ha dicho Tim Burton en su rueda de prensa, en todo este promocional que ha hecho de la película, tanto como pues ver si la misma película funciona o no funciona como una secuela después de tantos años, o si tal vez es una secuela más sin alma que simplemente se saca para intentar sacar dinero de la nostalgia y todo este tipo de cosas. Cosas bastante interesantes, cosas bastante curiosas que decir, pero como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita vamos a hablar de la ficha técnica. Alright, I will. See, I'm willing to do the work. Spread after like it's so random. You're that thing from my dream. Really more nightmare material. Confronting the unknown, conquering your fears. There's nothing harder. What the f? Ok, como ya lo dije, la película está dirigida por Tim Burton. Tim Burton es un director bastante interesante. Es un director que, seamos honestos, depende de la gente a la que veas, depende de cuál haya sido la mejor etapa de Tim Burton, tanto los 80s como los 90s o tal vez los principios de los 2000. En los 80s con sus películas como Las aventuras de Pee-wee, como la primera peli de Beetlejuice e inclusive la primera peli de Batman. En los 90s, tanto con la película de El joven manos de tijera, la segunda peli de Batman, su película de Ed Wood, Mars Attack y La leyenda de Sleepy Hollow, si mal no me acuerdo que se llama. O tal vez el Tim Burton de los 2000, con su versión de El planeta de los simios, con su película del gran pez, con su reversión de Charlie y la fábrica de chocolate, su peli animada del cadáver de la novia, o tal vez la peli de Sonitud, e inclusive, ¿por qué no se podría entrar en esto? Como la primera película de Alicia en el País de las Maravillas. Una película que a la larga tal vez ha hecho mucho más daño de lo que fue, pero no necesariamente por Tim Burton, sino por todo el fenómeno que trajo el éxito de esta primera peli de Alicia, en lo que Disney terminaría haciendo su propia época de live actions, atrayendo la nostalgia y todo esto. Es verdad que tal vez a partir de ciertas películas flaqueado un poco en cuanto a lo que venía siendo su calidad como director y como storyteller, en el cual pues tal vez en algún punto era uno de los atractivos más grandes para ir a ver una película, el imaginario genial, creativo, maravilloso, extraño y abstracto que podría ser Tim Burton, como lo vimos en estas películas que ya mencioné, Beetlejuice, Batman, algo que se seguía promocionando mucho, incluso se sigue promocionando, pero es verdad de que su calidad bajó bastante, al punto en el que tal vez sus últimas tres películas, tanto la de Ojos Grandes, inclusive la peli de Dumbo, parecía un Tim Burton, o inclusive desde Miss Peregrine podíamos llegar, parecía un Tim Burton que parecía que estuviera en modo automático, intentaba esforzarse lo más que pudiera por imitar este imaginario que tanto lo caracterizó y tanto lo elevó a una fama que parece que no estaba más presente, que realmente lo ha confirmado en todo este tour de prensa que ha hecho Tim Burton a través de Beetlejuice, porque recordemos que hace 2 años, en 2022, estrenaba la serie de Merlina Wednesday o miércoles, como le quieran llamar. Tim Burton dirige los primeros 4 episodios, él nada más está en la primera parte, pero esa primera parte es más que suficiente como para volver a alentarlo, está rodeado de un buen equipo, el cual alimentan sus ganas de volver a crear cine y de volver a entusiasmarlo a la hora de la creación de una película y de un proyecto. Por lo tanto, después de que hace Merlina, él anuncia y empieza la producción de lo que sería la segunda parte de la peli de Beetlejuice. Película, como ya lo mencioné, de 1988, que de hecho le generó mucha fama, tanto por el imaginario como por cosas que él hacía, y se tenían varias reservas, varias dudas de cómo sería esta segunda peli de Beetlejuice. La película está escrita por Alfred Gough y Miles Millar. Estas dos personas son interesantes, son importantes porque son los escritores y creadores de la serie de Merlina, Wednesday, miércoles. Es algo bastante curioso con la serie de Merlina porque no dejemos de negar que la serie nace de esta fiebre que tiene Hollywood por revivir ciertas franquicias y ver cuál puede llegar a pegar a un público nuevo. En este caso funcionó bastante bien la serie de Merlina, pero estos escritores son bastante curiosos por 2 razones, que estuvieron encargadas de la historia, más no del guión, de la segunda parte del Hombre Araña de Sam Raimi. También son los encargados de la tercera película de La Momia, la de Brendan
Fraser, también fueron los encargados de hacer este spin-off fallido, este piloto fallido de Smallville, el cual se centraba específicamente en Aquaman. Y también es importante porque ellos son los creadores de la serie de Smallville. Tampoco hay que mentir que, al igual que por ejemplo lo que es la serie de Merlina, Beetlejuice nace tal vez más como un punto creativo, como un punto estratégico de marketing. En esta época de Hollywood, en donde todo tiene que ser una secuela, todo tiene que ser un reboot, intentar agarrar lo más que podamos del factor nostalgia para poder ganar mucho más dinero. Pero al mismo tiempo es bastante curioso, porque la filmografía de Tim Burton, si bien empieza por ejemplo con Pee-wee, el punto que lo caracteriza como un director único, como un director diferente, como un director fresco, es Beetlejuice. Y me parece bastante interesante que escogiera su secuela como la película que lo revitaliza y que le devuelven las ganas de dirección a esta persona, como un segundo inicio en su carrera, un renacimiento en su carrera, si lo queremos ver de esa manera. Por lo tanto, es una película con varios significados en ese sentido. Pero la pregunta más importante, ¿funciona o no funciona Beetlejuice? Como ya lo había adelantado, la película realmente funciona, y funciona por diferentes motivos. Porque no es una película que simplemente sirva como un acto de nostalgia, sino que por el contrario, lo que quiere hacer esta película es hacer algo completamente suyo, ser su propio fenómeno, viéndose impulsado por el factor nostalgia. O sea, no es una película, por ejemplo, de repente voy a utilizar ciertos elementos como para causar una reacción fácil en el espectador, como toda secuela de varios años después va a tener estos momentos solemnes en donde, por ejemplo, se desempolva la maqueta que vimos en la primera película, se mencionan ciertos personajes en el cual sirven tanto como acto de nostalgia como acto para recordar lo que anteriormente pasó en la película, pero que, o sea, la película no solamente es este acto de nostalgia, sino que lo utiliza a su favor para poder construir sus propias historias. Y también me pareció bastante interesante, es una película que pareciese que tenemos esta narrativa de los 80s, una narrativa de, por ejemplo, en una peli de 2 horas, la primera hora es pura introducción al problema, a la situación y a todo lo que estamos viendo. Y la verdad es que eso me gustó bastante, porque de nuevo se sintió, a pesar de utilizar un tipo de narrativa que ya no veíamos en mucho tiempo en Hollywood, por lo menos en el mainstream, en donde todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Este sentido se sintió bastante fresco, se sintió bastante novedoso, a pesar de que, como ya lo dije, vemos una película o vemos una narrativa que ya no se utilizaba en mucho tiempo en el Hollywood a gran escala. Es bastante curioso, vaya tiempo loco que vivimos, en donde podemos volver a decir una buena película de Tim Burton en cines. Para muchos, por ejemplo, lo dirán por primera vez. Cuando digo que vemos a un Tim Burton revitalizado, no lo digo un poco a la ligera, porque esto se nota desde el principio de la peli, en diferentes partes de la misma, como por ejemplo al principio de la peli tenemos una parte que es en animación, no sé si es stop motion del todo. Después tenemos por ejemplo las serpientes de arena, que sí son por completo en stop motion, en combinación stop motion con vida real. Pero también por ejemplo en esta secuencia en donde escuchamos el pasado de algunos personajes, que la película se vuelve completamente hilarante, se pone en blanco y negro, empieza a hablar en otro idioma, también que por ejemplo Beetlejuice empieza a hablar en otros idiomas dependiendo de qué momentos de la película. En ese sentido es cuando digo que se nota que el director se siente de nuevo estas ganas por hacer un cine interesante, por hacer un cine entretenido en más de una ocasión, y que funciona completamente de maravillas por partes iguales. El personaje por ejemplo de Catherine O'Hara o el personaje de Willem Dafoe son personajes completamente hilarantes cada vez que aparecen en pantalla. Son personajes muy divertidos con las tonterías que hacen, como de repente pasan el personaje de Catherine O'Hara de un momento solemne, un momento sublime, un momento de dolor absoluto, a ver cómo lo podemos explotar de esta manera. Hay cosas en la película que desde el vamos se notan que cuál va a ser su resolución. Es lo que siempre repito, de viaje antes de destino. Prefiero que el camino que nos está transitando sea entretenido antes de que, por ejemplo, la sorpresa o la revelación sea una sorpresa que no nos veamos venir. En este caso ocurre con varios personajes que te introducen, que desde el momento en el que los ves, aspecto un poco más amplio de estos personajes, dices, va a ir para allá la película, y la película no intenta engañarte en ningún momento bajo ese sentido, y que aún así no deja de ser divertida, no deja de ser entretenida. Obviamente no es la película que por ejemplo se va a llevar el León de Oro en Venecia, que fue donde se estrenó por primera vez, pero sí es una peli bastante entretenida. Es una peli que vas para pasarte un muy buen rato, un genuino buen rato de unas 2 horas disfrutando
riendo, que sin realmente revelarnos o hacernos cosas realmente nuevas, es verdad de que utiliza este imaginario que lleva construido en la primera película para expandirlo y darnos nuevas cosas que se sientan reales en su mundo. Michael Keaton está fenomenal, al igual que por ejemplo lo hizo con su Batman en The Flash, que a pesar de que es una película que no me gusta, es verdad de que me gustó ver a Michael Keaton, pareciendo que no pasó ni un solo día desde que lo vimos como última vez como Batman. Parece que no ha pasado un solo día desde que lo vimos por última vez como Beetlejuice. Es verdad de que yo vi la película, que por tiempo no había nacido cuando la primera se estrenó, pero que yo vi la película hace no mucho, hace un año aproximadamente, y que es una película que sigue siendo bastante divertida. Es una película bastante irreverente y bastante arriesgada para tiempos modernos, para cómo se manejan ciertos tipos de humores, ciertos tipos de reglas, pero que es una película bastante buena y que es muy divertida. Y ese mismo espíritu, esa misma energía, ese mismo todo se transmite a Beetlejuice. Entonces, historia corta larga, Beetlejuice es una película que funciona para bien si lo que quieres es ver una película que te entretenga, punto y ya. Si quieres ver otro tipo de películas, si quieres ver otro tipo de narrativa más profunda y todo, las películas que se estrenaron en Venecia llegarán eventualmente. Hablaremos de esas películas cuando lleguen a salas mexicanas y ya veremos si son buenas, si son malas, si valen la pena, si no valen la pena. Pero de momento lo que tenemos con Beetlejuice es una buena película, la verdad. Y vamos a ver qué es lo que pasa con este Tim Burton revitalizado, con estas ganas de vueltas, de querer hacer cosas, de querer crear y de estar hambriento por alimentar su imaginación. Si tienen la oportunidad, véanla, tal vez en la pantalla más grande que se pueda. Pensé que sería una película que me decepcionaría, que sería un acto barato por imitar el estilo que alguna vez le funcionó a las personas que están involucradas en esta película, pero terminó siendo una buena película, terminó siendo algo que disfruté, terminó siendo algo que me gustó mucho, y sin nada más que agregar, realmente esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós, bye.